Mi hijo murió. Un día su mujer, 35 años más joven, me dio la noticia más impactante que jamás había escuchado. Me voy a quedar con todo y te dejaré sin nada. Pero yo sabía que tenía que luchar. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás mirando y no olvides dejar tu me gusta y suscribirte para escuchar más historias reales como esta. Me llamo Rosa Martínez y tengo 83 años. Jamás pensé que a mi edad iba a terminar en medio de pleitos legales y con abogados que me hablaban en términos que apenas entendía. Soy una mujer sencilla, nacida en Guanajuato, de familia de escasos recursos, que nunca tuvo más allá que lo justo para vivir. Sin embargo, mi hijo Alejandro fue distinto. Desde muy pequeño mostró una ambición y una inteligencia que lo llevaron a destacar en el mundo empresarial y a ser dueño de varios negocios en Ciudad de México, que le hicieron ganar mucho dinero. Yo siempre le decía que no olvidara sus raíces, que el dinero viene y va, pero la familia es lo que se queda. Y aunque él siempre me respetó, también sé que le gustaba rodearse de lujos, coches caros y mujeres jóvenes. A los 53 años conoció a una muchacha mucho menor que él, Carolina, una chica de apenas 18 años cuando se cruzó en su camino. Yo no supe qué pensar al principio. Ella era guapa, muy guapa, de esas que uno voltea a ver en la calle. Tenía unos ojos grandes, brillantes, y siempre sabía qué decir para agradar. Alejandro me la presentó como su gran amor, y yo, aunque con dudas, la recibí en la casa como lo haría cualquier madre, con cariño y con comida en la mesa. No obstante, en el fondo sentía que algo no estaba bien. El día que conocí a Carolina, Alejandro apareció en mi departamento con una caja de pan dulce y una sonrisa nerviosa. «Mamá, quiero presentarte a alguien muy especial», me dijo. Ella entró con un vestido rojo sencillo, pero llamativo, y se puso a ayudarme a servir el café como si nos conociéramos de toda la vida. «Doña Rosa, su casa huele a limpio y a canela», me soltó. Y yo, que soy de corazón blando, me derretí un poco. En la sobremesa preguntó con interés por la historia de la familia, por el barrio donde crecimos, por el nombre de mi padre, que en paz descanse. Mientras le hablaba, me di cuenta de que no apartaba la vista del reloj de pared, ese que Alejandro compró cuando abrió su primer taller en Iztapalapa. Con esa forma de observar, como calculando el valor de cada cosa, me dejó pensando. Alejandro me contó después que la había conocido en un evento de networking, al que fue casi por compromiso. Ella estaba empezando en el mundo de las relaciones públicas, decía, y tenía madera. Me explicó que la muchacha sabía moverse, que si saludaba a un empresario, lo hacía con la mirada exacta y el apretón de manos justo, que si intervenía en una conversación, era para colocar una frase redonda que se quedaba en la memoria. «Es lista, mamá», insistía él, orgulloso, como si hubiese encontrado un diamante en bruto. Yo asentí, porque era evidente que inteligente sí era, pero también era evidente otra cosa. Estaba fascinada con el ambiente, con las luces y con la sensación de pertenecer a un mundo que antes veía solo por televisión. No voy a mentir, al principio, ver a mi hijo tan contento me alegró. Alejandro había pasado años dedicado a sus negocios. Primero importando refacciones de coches, después abriendo un par de concesionarios, luego metiéndose en temas de logística y bodegas cerca del aeropuerto. Apenas descansaba. Cuando llegaba a verme los domingos, se dormía en la silla, con el plato de pozole enfrente y la cabeza ladeada. Yo le acariciaba el cabello, igual que cuando era niño, y le decía que el éxito a destiempo también cobra factura. Así que cuando Carolina llegó y le devolvió el brillo a los ojos, agradecí a Dios. Pero ese agradecimiento tenía un hilo de miedo. El miedo que solo conocemos las madres cuando intuimos que la felicidad de nuestros hijos se sostiene en algo que puede quebrarse. Conforme avanzó el noviazgo, empezaron los detalles caros, viajes a Tulum para desconectar, cenas en Polanco, bolsos que yo ni sabía pronunciar. Carolina los recibía con una emoción contenida,
como alguien que aprende a controlar la sonrisa para que no la acusen de golosa. Yo una tarde le pregunté, mientras lavábamos los platos: ¿Y tú qué sueñas, mija, de veras? Ella secó una copa y respondió, casi sin dudar: ser alguien, doña Rosa, no quedarme pequeña. Aquella frase se me quedó clavada. Ser alguien. Como si solo valiera el que luce, el que acumula. Yo cerré el grifo y miré a mi hijo, que en la sala revisaba unos papeles. Supe que ese ser alguien iba a costarnos caro. Poco tiempo después, Carolina se convirtió en su esposa. La boda fue un evento extravagante y lujoso. Parecía una de esas ceremonias sacadas de las páginas de una revista. Cientos de invitados, música en vivo, caballos. Alejandro contrató a un famoso organizador, de esos que aparecen en programas de televisión, y se aseguró de que cada detalle deslumbrara. El salón resplandecía bajo un mar de luces. Las mesas lucían adornos de flores importadas y en cada asiento habían colocado un pequeño recuerdo con las iniciales A y C grabadas en dorado. Yo me sentía fuera de lugar, con mi vestido sencillo y mis zapatos de siempre. Toda mi vida me había conformado con fiestas de barrio donde las vecinas preparábamos el mole y me sentía perdida. Carolina hizo su entrada triunfal con un enorme vestido blanco, rodeada de cámaras y teléfonos grabando cada instante. A su lado, mi hijo parecía haber rejuvenecido 10 años, orgulloso de su joven y hermosa esposa. Lloré, pero no de emoción pura. Lloré al darme cuenta de que esa historia no era mía ni de Alejandro. Era un espectáculo cuidadosamente diseñado para mostrar poder. Me senté en una esquina, observando cómo todos brindaban y bailaban. Mi recién estrenada nuera se mostraba como si fuera una reina recibiendo a sus súbditos, saludando con elegancia a cada invitado, siempre sonriente, asegurándose de que cada foto quedase perfecta. Pero en su mirada yo notaba cosas muy diferentes. Nunca la vi mirar a mi hijo con la complicidad que ve en las parejas de enamorados. Lo único que podía ver era ambición y codicia. Para mí, que crecí en una casa donde lo único abundante era el cariño, aquello me producía un enorme vacío. Pasaron los meses y Carolina se instaló en la vida de Alejandro como quien se instala en una mansión que llevaba años esperando. Cambió la decoración de la casa, contrató servicio doméstico y organizaba cenas a las que iban políticos, artistas y empresarios. Mi hijo estaba fascinado porque sentía que por fin había subido de nivel. A mí me dolía verlo tan atrapado en esa rutina de apariencias. Cuando iba a visitarlos, ella siempre me trataba bien, me abrazaba, me decía que era la mejor suegra del mundo y me servía el mejor vino, aunque yo apenas tomara un sorbo. Todo parecía parte de un guión aprendido. Hubo un detalle que nunca olvidaré. Una tarde, mientras yo esperaba a Alejandro para tomar un café, lo escuché discutir con Carolina en la cocina. Ella le reclamaba por un contrato que no había salido como esperaban, y con tono frío y calculador dijo: ¿y ahora qué vamos a hacer? Yo no pienso quedarme sin nada. Esa frase me heló la sangre, porque cuando alguien ama de verdad, no piensa en quedarse sin nada, piensa en apoyar, en resistir juntos. Alejandro intentaba tranquilizarla, asegurándole que todo estaba bajo control. Pero yo, desde el pasillo, sentí que esa era la primera grieta en el castillo que habían construido. Algún tiempo después, mi hijo empezó a enfermarse. Al principio fueron dolores de cabeza, luego problemas estomacales, y más tarde el cansancio se volvió constante. Los médicos decían que era estrés, que tenía que bajar el ritmo, pero Alejandro era terco. Decía que si frenaba, otros le comerían el mandado en los negocios. Yo insistía en que lo importante era la salud, pero Carolina parecía más preocupada por las juntas que él perdía y por las apariencias que empezaban a tambalearse. Una vez, en el hospital, mientras Alejandro estaba conectado a suero, ella me preguntó si yo sabía cuánto valían las acciones de una de sus empresas. La miré a los ojos y sentí un frío que me atravesaba el pecho.
Con el tiempo, la relación entre ellos se fue desgastando. Carolina dejó de acompañarlo a todas partes y empezó a viajar sola. Decía que eran cosas de trabajo, pero yo sabía que eran escapadas a Cancún, a Los Ángeles, a lugares donde siempre aparecía en fotos rodeada de amigas jóvenes. Alejandro lo sabía, claro, pero hacía como que no. En el fondo estaba cansado y enfermo, y supongo que se aferraba a ella porque temía quedarse solo. Esa mezcla de orgullo y miedo lo mantenía atado. Yo, como madre, sufría en silencio, rezando cada noche para que Dios me lo dejara un poco más de tiempo. Desgraciadamente, el desenlace llegó demasiado pronto. Una mañana me llamaron para decirme que Alejandro había sufrido un paro. No hubo tiempo para nada. Corrí al hospital, pero cuando llegué ya estaba tapado con una sábana blanca. Nunca, en todos mis años de vida, había sentido un dolor tan profundo. Perdí a mi único hijo, el mismo que de niño corría descalzo por las calles de Guanajuato y que después se convirtió en un reconocido empresario. Lo abracé por última vez, sintiendo el frío de su cuerpo, pero convencida de que él aún me escuchaba. Le prometí que cuidaría de todo por él. En aquel momento no tenía ni idea de lo que se venía encima. El velorio fue un desfile de gente, políticos, empresarios, amigos, vecinos. Todos querían despedirse. Carolina lloraba desconsolada, con un vestido negro que parecía sacado de una pasarela. Muchos la consolaban, y yo también lo hice. Al fin y al cabo, era la esposa de mi hijo. Pero había algo en sus lágrimas que me sonaba falso, como si fueran parte del guión de siempre. Yo apenas podía sostenerme de pie, y aún así me acercaba a cada persona para agradecer su presencia. Entre abrazos y rezos, empecé a escuchar algunos rumores, que Alejandro había dejado un testamento, que había mucho dinero en juego, que vendría una tormenta. Y yo, con el corazón destrozado, entendí que mi lucha apenas empezaba. A los pocos días del entierro, un notario me llamó para pedirme que asistiera a la lectura del testamento. Yo no entendía mucho de esas cosas, pero fui. Carolina también estaba allí, vestida de negro, con gafas oscuras, como si siguiera en un luto interminable. Cuando el notario comenzó a leer, mi corazón latía fuerte. Alejandro había dejado claro que sus bienes, cuentas y propiedades serían divididos entre dos personas, su madre, es decir, yo, y su esposa, Carolina. En ese momento ella me tomó la mano como para mostrar unidad, pero su apretón me pareció más una advertencia. Lo que pasó después fue peor. Apenas salimos de la oficina, Carolina se quitó las gafas y, con una sonrisa que me heló, me dijo: «Doña Rosa, sé que usted me aprecia, pero todo esto me corresponde a mí. Usted ya vivió su vida. Yo soy joven y sé cómo manejar este dinero. Si quiere, podemos arreglarnos». Yo no supe qué contestar. Era una anciana, y lo único que me importaba era el recuerdo de mi hijo, no las cuentas bancarias. En ese instante entendí que ella iba a luchar con uñas y dientes para quedarse con todo, aunque Alejandro hubiera dejado otra cosa escrita. Los días siguientes fueron un tormento. Carolina contrató abogados y empezó a poner en duda la validez del testamento. Decía que Alejandro no estaba en condiciones de decidir cuándo lo firmó, que su salud estaba deteriorada, que yo lo había manipulado. Llegaron citatorios, documentos, audiencias. Yo me sentía perdida, sola contra un monstruo de papeles y palabras técnicas. Pero entonces recordé algo: la fortaleza que me dio la vida en cada etapa dura. Criar sola a Alejandro, sobrevivir con lo justo, trabajar lavando ropa ajena, todo eso me había enseñado a no rendirme. Me conseguí un abogado joven, recomendado por una vecina. Se llamaba Jorge, y desde el primer día me miró a los ojos y me dijo: «Doña Rosa, no se preocupe, su hijo dejó todo bien amarrado. Carolina no tiene cómo quitarle lo que le corresponde, pero vamos a tener que pelear». Yo, con lágrimas en los ojos, le agradecí. No era el dinero lo que me movía, era el respeto a la memoria de Alejandro.
No iba a permitir que una mujer que lo había usado y que ahora lo difamaba se quedara con todo. Esa fue la primera vez que sentí que la batalla era mía también. El primer día del juicio fue un golpe de realidad. Entrar en aquella sala fría, con bancos de madera y un juez mirándonos desde lo alto, me hizo sentir diminuta. Carolina llegó impecable, con un traje de diseñador y un séquito de abogados que parecían más modelos que licenciados. Yo, en cambio, iba con mi rebozo y el apoyo de Jorge, que apenas salía de la Facultad de Derecho, pero que tenía una valentía que me daba paz. Cuando la vi entrar con su seguridad, entendí que no solo quería el dinero, quería humillarme, borrarme como si yo no hubiera existido en la vida de mi hijo. Durante la audiencia, sus abogados intentaron pintarme como una vieja manipuladora. Decían que yo había convencido a Alejandro de cambiar su testamento, que lo había presionado emocionalmente aprovechándome de su enfermedad. Yo apenas podía contener las lágrimas, pero cuando llegó mi turno de hablar, me levanté y conté mi verdad. Que yo nunca le pedí nada a mi hijo, que siempre me conformé con lo poco o mucho que él quisiera darme, y que lo único que deseaba era honrar su memoria. El juez me escuchaba con atención, y Carolina me lanzaba miradas que ardían de rabia. No voy a negar que tuve miedo. Cada papel que presentaban, cada palabra rimbombante que soltaban sus abogados, me hacía sentir que estaba perdiendo. Pero Jorge siempre me decía: «Tranquila, doña Rosa, la verdad está de nuestro lado». Y esa verdad estaba respaldada por documentos firmados, por médicos que certificaron que Alejandro estaba en plenas facultades cuando dejó escrito su testamento. Esa certeza me daba fuerzas para seguir asistiendo a cada audiencia, aunque saliera agotada y con el corazón apachurrado. Lo más duro era enfrentarme a Carolina fuera de la sala. Siempre me buscaba para lanzarme indirectas. Una vez me dijo, con voz suave pero venenosa: «Usted debería estar descansando, disfrutando sus últimos años, no peleando por algo que no va a poder disfrutar». Esa frase me atravesó como cuchillo. ¿Cómo podía ser tan cruel? No entendía que para mí no era cuestión de disfrutar ni gastar, era cuestión de dignidad, de respeto, de defender el recuerdo de mi hijo que ella pretendía manchar. Y con cada palabra de ella, mi determinación crecía. Las audiencias se fueron acumulando y cada una parecía un capítulo de una novela que nunca terminaba. Pero poco a poco, la verdad empezó a asomarse. Jorge, con esa astucia que yo tanto agradecía, investigó más allá de lo evidente. Descubrió que Carolina había transferido dinero de las cuentas de Alejandro a nombre de terceros, incluso antes de su muerte. Había facturas de viajes, coches y joyas pagadas con tarjetas vinculadas a las empresas de mi hijo. Cuando esos documentos salieron en la sala, el rostro de Carolina se endureció, como si su máscara perfecta empezara a resquebrajarse. Yo estaba sentada detrás de mi abogado, con las manos apretadas sobre el regazo, escuchando todo. Sentí un nudo en la garganta, no de rabia, sino de tristeza, porque esas pruebas confirmaban lo que siempre sospeché, que ella nunca estuvo con él por amor, sino por ambición. Recordé las palabras que le había dicho a Alejandro en la cocina años atrás: «Yo no pienso quedarme sin nada». Ahora entendía que aquella frase no era un arranque de enojo, sino su forma de ver la vida. Y me dolió que mi hijo, con todo su éxito, no hubiera querido abrir los ojos. Carolina reaccionó como lo esperaba. Se hizo la víctima. Lloró frente al juez. Dijo que había sido malinterpretada, que los gastos eran detalles normales de pareja. Sus abogados intentaron darle la vuelta, pero la documentación era clara. El magistrado pidió tiempo para revisar cada papel, y yo aproveché ese respiro para rezar. Siempre llevaba conmigo un rosario viejo, regalo de mi madre, y lo apretaba entre los dedos pidiendo justicia. No por mí, sino por Alejandro, para que no quedara la imagen de que él había sido un tonto manejado, sino la de un hombre que confió demasiado en la persona equivocada. En medio de todo, tuve que soportar comentarios crueles. Hubo gente que me dijo que debía dejar pasar,
que el dinero no me serviría a mi edad. Otros insinuaban que yo quería quedarme con algo que no era mío. Eso me desgarraba, porque nadie parecía entender que lo único que pedía era que se respetara la voluntad de mi hijo, escrita con su propia mano. Carolina, en cambio, se paseaba por los pasillos del juzgado como si fuera una actriz en escena, saludando, sonriendo, como si aquello fuera un juego. Y yo, con mi rebozo, me mantenía firme, sabiendo que la verdad tenía un peso que ningún teatro podía sostener. La desesperación de Carolina se hizo evidente cuando empezaron a perder terreno en el juicio. Ya no entraba con esa seguridad de antes, sino con el ceño fruncido y hablando fuerte con sus abogados en los pasillos. Yo la observaba en silencio, sin necesidad de decir nada. La soberbia se le estaba resbalando entre los dedos. Una tarde incluso, se me acercó con tono desafiante y me soltó. ¿De verdad piensa que va a ganarme, doña Rosa? Yo soy joven, tengo tiempo y contactos. Usted está sola y cansada. Yo la miré, respiré hondo y le respondí: no estoy sola, Carolina. Tengo la verdad y tengo a mi hijo en el corazón. Y eso, mija, pesa más que todos tus contactos. Ese día regresé a casa con un cansancio que parecía no tener fin. Mis piernas me dolían y el corazón me latía como si hubiera corrido un maratón, pero también sentía una extraña paz. Por primera vez en todo aquel calvario, me había enfrentado a Carolina sin temblar. Recordé a Alejandro de niño, cuando en la escuela alguien le hacía bullying y él venía llorando. Yo le decía: mira, hijo, el que tiene la razón no necesita gritar, la razón habla sola. Esa frase me acompañaba ahora como un escudo. Carolina, en su intento de hacerme ver como la villana, llevó testigos que supuestamente hablaban mal de mí, vecinos que ni conocía, empleados que inventaban historias de que yo manipulaba a Alejandro. Pero la mentira tiene patas cortas, y Jorge logró desmentirlos uno por uno, mostrando contradicciones en sus declaraciones. Ver cómo su castillo de mentiras se derrumbaba frente a todos me llenó de un alivio que no se puede describir. No era venganza, era justicia. Era la certeza de que la memoria de mi hijo no quedaría manchada. Lo más curioso es que, en medio de aquel ambiente tan hostil, encontré apoyo donde menos lo esperaba. Algunas secretarias del juzgado me sonreían con cariño y me daban ánimos. Una de ellas, una chica joven llamada Marisol, me dijo un día: doña Rosa, usted me recuerda a mi abuelita. ¿Qué fuerza tiene? Esas palabras me dieron aliento, porque sí, muchos años y el cuerpo cansado, pero el espíritu seguía firme. Y entendí que no solo estaba peleando por mi hijo, sino también por todas esas madres que alguna vez han sentido que las quieren hacer a un lado. La recta final del juicio llegó casi un año después de haber empezado. Fueron meses de papeles, testigos y lágrimas. Yo iba con miedo cada vez, pensando que mi corazón no resistiría tanto, pero Dios me dio fuerzas. Carolina ya no era la misma mujer que entraba con trajes de diseñador y sonrisa de reina. Ahora llegaba con el gesto duro, sin mirarme a la cara, acompañada de menos abogados. Muchos de los que al inicio la respaldaban habían empezado a abandonarla, porque su imagen pública se deterioraba con cada audiencia. La verdad, al final, siempre acaba brillando. El juez pidió las últimas intervenciones. Los abogados de Carolina insistieron en que Alejandro estaba débil, que su firma no debía valer, que yo lo había manipulado. Pero Jorge, con esa calma que siempre lo caracterizó, expuso todas las pruebas: certificados médicos, firmas verificadas, testigos que confirmaban que Alejandro tenía la mente clara cuando redactó su testamento. Fue un cierre impecable. Yo lo escuchaba con lágrimas en los ojos, agradeciendo en silencio que un muchacho tan joven defendiera con tanta convicción no solo mis derechos, sino también la dignidad de mi hijo. Cuando el juez se retiró a deliberar, el silencio en la sala era insoportable. Carolina no podía quedarse quieta, se movía en la banca, murmuraba con sus abogados,
mientras yo apretaba mi rosario y cerraba los ojos. En ese momento, más que pedir dinero o victoria, le pedí a Dios que me permitiera honrar a Alejandro, que la verdad no quedara enterrada. Recordé su sonrisa de niño, sus manos llenas de grasa cuando trabajaba en el taller, sus abrazos de adulto que me hacían sentir protegida. Todo eso era lo que estaba en juego, más que cualquier cantidad en una cuenta bancaria. Finalmente, el juez regresó. Con voz firme dictó sentencia. El testamento era válido y la herencia quedaba tal como Alejandro lo había escrito. Carolina no recibiría más de lo que le correspondía en los papeles, y todas sus acusaciones contra mí quedaban desestimadas. Yo me cubrí el rostro con las manos y lloré. Por fin se hizo la justicia. Carolina, en cambio, se levantó abruptamente y salió de la sala sin mirar atrás, derrotada, con ese mismo orgullo que la había acompañado siempre, pero ahora vacío, hueco, inútil. Tras la sentencia, sentí una mezcla extraña de alivio y vacío. Sí, había ganado, pero la verdad es que en mi corazón no había lugar para celebraciones. Perdí a mi hijo, y ningún papel firmado podía devolverme su risa ni su abrazo. Cuando salimos del juzgado, Jorge me acompañó hasta la puerta y me dijo: «Lo logramos, doña Rosa». Yo lo abracé con todas mis fuerzas y le respondí: «Lo lograste tú, hijo. Yo solo traje las canas». Él sonrió, y en ese instante lo sentí como al nieto que nunca tuve. Carolina desapareció por un tiempo. Me contaron que había vendido algunas de sus cosas más lujosas y que se había mudado a otro estado, lejos de los círculos sociales donde antes presumía. Su nombre ya no aparecía en revistas ni en redes, y poco a poco la gente dejó de hablar de ella. Era como si se hubiera esfumado. Yo no le guardaba rencor, aunque muchos no lo crean. Al contrario, rezaba para que encontrara paz, porque entendí que una persona que vive solo para acumular nunca deja de estar vacía, por más que se vista de oro. Los bienes que recibí por el testamento no los gasté en lujos ni en caprichos. Lo primero que hice fue arreglar mi casa en Guanajuato, la misma donde crecimos Alejandro y yo. Pinté las paredes, cambié el techo que ya se caía y mandé poner flores en el jardín que a él tanto le gustaba. También ayudé a algunos sobrinos y vecinos, porque yo sé lo que es no tener nada, y sentí que así mi hijo estaría orgulloso de mí. No quería que ese dinero se convirtiera en una carga, sino en un instrumento para hacer algo bueno. A veces me siento en el porche al atardecer, con un cafecito en la mano, y pienso en todo lo que pasó. Me pregunto por qué Dios permitió que la vida de Alejandro se cruzara con alguien como Carolina. Y la respuesta que encuentro es que quizá todo era parte de un aprendizaje, para él, para ella y también para mí. Aprendí que incluso con 83 años, una mujer puede alzar la voz, puede defender la verdad y puede ganar aunque el mundo entero crea que no tiene fuerzas. Y cada tarde, cuando el sol pinta de naranja las montañas, suspiro y le digo a mi hijo: «Lo logramos, mijo, te defendí». Después de que todo terminó, mi vida dio un giro inesperado. La gente del barrio empezó a verme con otros ojos. Ya no era solo la viejita Rosa, la que vendía tamales en las fiestas patronales o la que cuidaba el rosario en la iglesia. Ahora me llamaban la señora fuerte, la que ganó en los tribunales. Me daba un poco de vergüenza porque nunca busqué fama ni reconocimiento, pero en el fondo me alegraba que, al menos, la historia de Alejandro y la mía sirviera de ejemplo para otros que también estaban peleando por lo justo. Algunas personas se acercaron en busca de consejos. Una vecina, con lágrimas en los ojos, me contó que su hijo también había dejado una herencia complicada y que la familia estaba dividida. Me pidió fuerza. Yo le respondí lo mismo que me repetía a mí misma en los días más difíciles. Confía en la verdad. La verdad tarda, pero llega a aquellas palabras que habían nacido en mi dolor, se convirtieron en consuelo para otros, y entendí que a veces el sufrimiento propio puede ser semilla para dar fuerza a los demás. Era bonito sentir de nuevo la cercanía de la gente sencilla. Los niños del barrio venían a visitarme
porque sabían que siempre tenía galletas en la alacena. Las mujeres de la iglesia me invitaban a rezar el rosario y me ponían en medio, como si fuera un estandarte de fe. Pero yo seguía siendo la misma Rosa, con mis arrugas y mis achaques, solo que ahora llevaba conmigo una historia que me había transformado, y en cada mirada, en cada abrazo, encontraba un pedacito de la paz que tanto había buscado después de la tormenta. Honrar la memoria de Alejandro se convirtió en mi misión diaria. Por eso, con parte del dinero que me dejó, fundé una pequeña beca en su nombre para jóvenes que quisieran estudiar mecánica automotriz. Alejandro siempre decía que quería apoyar a muchachos que, como él, empezaron desde abajo. Cuando los primeros becados llenaron al taller comunitario con sus manos llenas de grasa y sus ojos llenos de ilusión, sentí que mi hijo sonreía desde el cielo. También organicé una misa cada año en el aniversario de su partida. No eran eventos lujosos ni pomposos, solo reuniones sencillas en la parroquia, con flores, música de mariachi y un ambiente cálido. Me conmovía ver cómo llegaba gente que yo ni conocía, antiguos empleados de Alejandro, vecinos, incluso personas que solo lo habían tratado en una negociación, pero que lo recordaban como un hombre generoso. Cada testimonio era un bálsamo para mi corazón, porque, aunque Alejandro tuvo defectos como todos, su bondad siempre fue más grande que cualquier error. En casa mantuve sus cosas como si todavía viviera conmigo. Su cuarto de adolescente seguía intacto. La cama con la colcha azul, los pósters de coches pegados en la pared y hasta sus viejos cuadernos con dibujos de motores. A veces me sentaba allí y hojeaba sus apuntes, sintiendo su presencia. Mi hijo fue un niño soñador que se convirtió en un hombre hecho a sí mismo, y ese orgullo nadie podía arrebatármelo. Con el tiempo, dejé de soñar con Carolina. Al principio, la tenía presente en mis pesadillas, su mirada fría, sus palabras hirientes. Pero poco a poco desapareció de mi mente. Entendí que ella había sido solo una prueba, una piedra en el camino que yo debía superar. No quise guardar odio, porque el odio enferma el alma. Preferí rezar por ella, deseándole que encontrara un rumbo distinto, lejos de la ambición que la consumía. Y al soltar ese rencor, encontré la paz que tanto me hacía falta. Después de todo lo vivido, mi forma de ver la vida cambió por completo. Antes pensaba que a los 80 años lo único que quedaba era esperar el final en calma, rodeada de recuerdos. Pero entendí que incluso a esa edad la vida puede sacudirte y obligarte a luchar como si tuvieras 20. Ya no me veía como una anciana frágil, sino como una mujer que aún tenía mucho que decir. Me di cuenta de que la fortaleza no depende de los años, sino de la verdad que cargas en el corazón. Empecé a valorar las cosas simples con una intensidad distinta. El olor del café recién hecho, el canto de los pájaros en la mañana, la visita de una vecina para platicar en la banqueta. Entendí que la verdadera riqueza está en los momentos sencillos, en la gente honesta que se queda a tu lado sin esperar nada a cambio. Aprendí a agradecer más, incluso por las pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas. La fe también se volvió más fuerte en mí. Siempre fui católica, pero después de perder a Alejandro mi relación con Dios cambió. Ya no lo veía solo como un refugio en el dolor, sino como una guía constante. En cada decisión, en cada paso, buscaba señales y respuestas en la oración. Y aunque muchas veces no entendía sus planes, confiaba en que todo lo vivido tenía un propósito. Esa fe me sostuvo cuando las fuerzas del cuerpo flaqueaban y me dio paz para dormir en las noches donde los recuerdos pesaban demasiado. Mi vejez, después de toda aquella tormenta, fue más serena de lo que jamás imaginé. No porque la vida me diera lujos, sino porque aprendí a soltar cargas. Me di cuenta de que no podía pasar el resto de mis días con el corazón amarrado al dolor. Así que empecé a disfrutar de lo que tenía: mis plantas, mis recuerdos, mi barrio y la compañía de quienes me querían de verdad. Cada mañana abría la ventana,
Dejaba que entrara el aire fresco y decía en voz baja: «Gracias, hijo, por dejarme tu fuerza». Con el dinero que heredé, no quise cambiar mi estilo de vida. Seguía cocinando mis frijoles en olla de barro, tomando café de olla y yendo al mercado como siempre. Pero sí me permití ciertos detalles que antes no podía. Un buen colchón para descansar mi espalda, medicinas sin tener que pedir fiado, y un pequeño viaje a la Basílica de Guadalupe para cumplir una promesa que llevaba años guardada. No necesitaba más. Para mí, la verdadera riqueza era poder vivir sin preocupaciones y en paz conmigo misma. Lo que más me reconfortaba era ver cómo el recuerdo de Alejandro seguía vivo en otros. Cada vez que alguien me contaba una anécdota suya, sentía que mi hijo no se había ido del todo. Un vecino me dijo una vez: «Doña Rosa, su hijo me prestó dinero cuando nadie más quiso ayudarme». Otro me confesó: «Él me dio trabajo cuando estaba desesperado». Esas palabras me llenaban de orgullo, porque demostraban que Alejandro dejó huella más allá de sus negocios y de la vida lujosa.